Quiero arriesgarme a contar mi historia. Hasta el día de hoy, solo un puñado de personas la ha escuchado. Y para ser sincero, incluso algunas de las que creía que eran mi familia y amigos más cercanos, se han burlado y menospreciado las experiencias que me han causado un tremendo trauma. Les cuento esto habiendo pasado por verificaciones de antecedentes, habiendo tenido una autorización de seguridad, aprobando pruebas de polígrafo, habiendo estado activo en el ejército de los Estados Unidos, el DHS, la policía, y trabajando en puestos de alto nivel que requieren habilidades especializadas de investigación. En resumen, no estoy loco. Y si lo estoy, algo está mal con múltiples evaluaciones psicológicas. Realmente creí que mi trauma provenía de mis experiencias en la policía y posiblemente del ejército. Con la ayuda de la terapia, he descubierto que mi infancia tenía la verdad para la mayoría de mis preguntas. Dejé de hablar de esto por casi 15 años. Ni siquiera se lo he contado a ninguno de mis terapeutas. No fue hasta que estuve a punto de morir cuando las cosas empezaron a intensificarse nuevamente, como si se encendiera un interruptor. Las preguntas, todo lo que me dijeron que era una conspiración, falso, inventado, ha sido revelado a través de solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información, testimonios del gobierno y el ejército, historias compartidas y, francamente, eventos comunes y públicos ahora visibles para toda la población en un orden secuencial. He guardado y compartimentado mis experiencias para evitar el ridículo y concentrarme en lo que percibo como mi realidad y vivir una vida decente. Mi familia me trae la mayor alegría y por eso estoy agradecido. Pero hay algo que me carcome, que es difícil de soportar. Me molesta, me persigue y realmente no lo he superado, por mucho que lo intente. Trato muy duro de pensar de manera lógica y coherente, de investigar sin prejuicios, y eso me ha llevado a especular sobre muchas cosas. El simple hecho es que no lo sé. No sé quiénes son, de dónde vienen, ni tengo respuestas para nada de esto. Creo firmemente que nadie lo sabe, y si hay alguien que te dice que sabe el secreto, eso debería ser una señal clara de alerta. He tenido la suerte de haber tenido excelentes trabajos y puestos que me han permitido estar en ciertos lugares, conocer y ser colega de personas increíbles e inteligentes, y simplemente estar rodeado de personas que quizás no hayan tenido experiencias cercanas, pero que están involucradas en programas que investigan este misterio. A todos los que estén allá afuera y crean en su interior que algo sucedió, o que observaron, vieron o experimentaron algo que no pueden explicar, no están solos. Nunca lo han estado. Mis experiencias comienzan desde la infancia y haré lo mejor que pueda para describirlo en detalle. Sin embargo, me disculpo de antemano porque me niego a detallar nada que pueda revelar información personal o identificarme. No estoy aquí para ser identificado y no busco llamar la atención, más que la de aquellos que comparten las mismas experiencias, y les animo de todo corazón que se comuniquen porque podría haber algo más profundo en términos de conexión dentro de eventos relacionados. También me niego a dar nombres de nadie porque no voy a dañar su reputación y sus posiciones actuales. Para resumir esta publicación, ya que es larga, las experiencias incluyen sueños repetitivos, precognición, actividad poltergeist, esferas, presencia ominosa, visitas de personas o entidades desconocidas, avistamientos de naves y ser llevado en múltiples ocasiones. Explicaré los hechos de manera objetiva tal como los percibí y experimenté, siendo veraz y honesto con lo que recuerdo.
Nací en un hogar roto, ya clasificado como el hijo ilegítimo o bastardo. También nací en secreto y estuve oculto de una familia durante varios años. El difunto esposo de mi madre había muerto años antes debido a complicaciones derivadas de su servicio como piloto en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Por suerte, mi madre siguió teniendo acceso a los recursos de Vandenberg, cuando aún era una base de la Fuerza Aérea y no una base de la Fuerza Espacial. Solía ir a Vandenberg durante muchos años cuando era niño y en mis primeros años de adolescencia, viendo a médicos con mi madre y asistiendo a citas. Mi padre sirvió en la Segunda Guerra Mundial como aviador y estuvo desplegado durante toda la guerra, volando en bombarderos, torpederos y de inmersión. No sé si alguno de estos eventos que estoy a punto de contarles proviene de trauma y abuso en la primera infancia, pero al menos eso es lo que me he convencido hasta el día de hoy. No le cuento esto a nadie, ya que no le cuento a nadie esta historia de todos modos. Pero recuerdo el día en que estuve dentro del vientre de mi madre. Al menos sigo teniendo lo que parece ser un recuerdo, con referencias visuales y auditivas. Solo menciono esto si tiene alguna relación con alguien más. Comencé a tener sueños recurrentes todas las noches. Es extraño y difícil de describir. Me encontraba en un vacío enorme. Estaba negro y se sentía como si estuviera flotando en el cielo frío de la noche. No mucho después, sentí como si fuera impulsado hacia adelante y viajara a la velocidad de la luz a través de este vacío oscuro. Poco después del movimiento, comenzaron a formarse pirámides holográficas y geométricas en 3 dimensiones a ambos lados de mí. Estaban construidas con líneas verdes y brillantes y eran tridimensionales, con el vacío negro de fondo. Era como si me proyectaran hacia adelante en una línea recta y alineados a ambos lados estaban estas pirámides verdes. También cambiaba de vez en cuando con pirámides invertidas u otras flotando por encima de la línea recta. Solo recuerdo que cada sueño duraba varios minutos, o al menos lo que sentía como varios minutos percibidos cuando era un niño. Al despertar, había una sensación vibratoria extrema y una luz blanca brillante que me llevaba al estado de vigilia. No sé si esto tiene relación con este fenómeno, pero lo encuentro importante mencionarlo. Estos sueños duraron varios años, entre los 3 y los 6 años de edad. Solo menciono esta cifra porque, además de recordar estos sueños, mis padres más tarde me contarían cómo les hablaba con pasión sobre ellos. Tuve un caso extremo de hemorragias nasales. A menudo tenía hemorragias impredecibles que ocurrían en cualquier momento. La mayoría de estas ocurrían por la noche, alrededor de las 3 de la madrugada, aunque también sucedía con frecuencia en la escuela o cuando estaba fuera durante el día. Más tarde, tuve que someterme a cirugía en ambas fosas. Las hemorragias también ocurrían después de sueños recurrentes o pesadillas, terrores nocturnos. Entre la edad de 10 a 13 años, me sacaron de clase y me dijeron que había personas del gobierno ahí para verme. Había un hombre y una mujer, ambos vestidos con un atuendo profesional. Los dos se destacaban por su ropa formal y oscura, y el hombre llevaba un abrigo negro de invierno y la mujer una chaqueta negra. Mi director me dijo que eran del CPS, Servicio de Protección Infantil. Me hicieron algunas preguntas sobre la vida en casa y luego me preguntaron si quería irme con ellos. Nunca tuve la oportunidad de contactar a mis padres. Les mentí sobre el abuso en casa y realmente creo que eran del CPS. Recuerdo a mi padre y a mi madre extremadamente molestos e intentando obtener información sobre ellos, pero nunca lo lograron. Actualmente, trabajo en la policía y asistiendo al CPS en investigaciones previas.
Nunca he conocido a un trabajador social o investigador del CPS que respondiera con un atuendo profesional completamente oscuro. Tal vez los tiempos hayan cambiado para ser más modernos. Aún estoy convencido de que eran del CPS, pero fue el único incidente extraño que recuerdo y que vale la pena señalar. Entre los 3 y los 12 a 13 años, y ocurriendo con frecuencia cada 3 años, comenzaron a ocurrir actividades extrañas en casa. Vivía en un complejo de apartamentos. No recuerdo que otros apartamentos tuvieran actividades similares, pero varios vecinos y sus hijos experimentaron la actividad dentro de nuestra casa. La actividad consistía en eventos extraños e impredecibles. Pondré un ejemplo, y la mayoría de las veces ocurría en el mismo orden. Comenzó con objetos en estantes que caían o volaban hacia el suelo. Recientemente contacté a algunos amigos que aún recuerdan estos eventos y siguen sin saber por qué sucedieron. Cuando le pregunté a uno de mis amigos, me respondió: sí, hablas de tu casa embrujada donde las cosas volaban de los estantes, ¿verdad? Ese fue un momento revelador al ver que varios amigos recordaban lo mismo. Estos mismos amigos y otros tenían padres que compartían una similitud común. Trabajaban para contratistas de defensa del gobierno, como descubrí más tarde. Los contratistas incluían Raytheon y otros, como Northrop Grumman. Las luces a menudo parpadeaban o se encendían y apagaban. Los electrónicos tenían la misma actividad, ya sea el televisor o la radio, comenzando a reproducir música. Uno de los momentos más aterradores para mí cuando era niño fue estar arriba, viendo cómo los objetos comenzaban a moverse y escuchando la radio en la sala de estar encenderse aleatoriamente, repitiendo la música. Me llevó años confrontar eso y bajar las escaleras. Mi madre estaba ahí y también lo experimentó. También se escuchaban pasos o una presencia caminando por los pasillos, subiendo y bajando las escaleras, y concluyendo con puertas abriéndose y cerrándose. Comencé a contarle a mis amigos desde temprana edad, en la escuela primaria. Esto se me hizo muy activo de primero a tercer grado. Se hizo conocido entre mis amigos que mi casa estaba embrujada, y algunos comenzaron a querer dormir ahí solo para experimentarlo. En varias ocasiones, escuchaba voces claras y audibles. Escuchaba que me llamaban por mi nombre. Una noche, escuché mi nombre y pensé que era mi madre. Corrí abajo a responderle, y ella me dijo que nunca había llamado. Recuerdo ver a mi mamá inquieta, como si supiéramos que las actividades se intensificarían esa noche. También agregaré que fui criado como católico. No quiero ponerme religioso, solo estoy proporcionando lo que sucedió de manera factual tal como lo recuerdo. Nuestra iglesia católica local fue convocada a nuestra casa después de escuchar sobre estas actividades y bendijeron nuestro hogar. La idea era liberar nuestra casa del mal. Mi madre era muy religiosa, católica, y dependía de la iglesia para asistencia y guía. Ella identificaba muchas de estas experiencias como malas o poseídas y relacionaba el fenómeno con las enseñanzas de la iglesia y las sagradas escrituras. No sé qué era, ni si tenía algo que ver con eso. Lo único que puedo decir es que me asustó, y luego se volvió tan frecuente que se convirtió en una parte normal de mi vida, y pude adaptarme y acostumbrarme a ello. Una noche, me desperté y vi a mi madre sentada en la cama, alrededor de las 3 de la madrugada. Estaba llorando y gimoteando. Sus brazos colgaban a los lados. Era como si mi madre estuviera en un trance. Parecía que caían lágrimas de sus ojos y recorrían su rostro. Sin embargo,
Recuerdo que parecía agua saliendo de sus ojos y cayendo como si un grifo estuviera abierto. Traté de despertarla y sacudirla. Ella permaneció en ese estado durante lo que me pareció casi un minuto, aunque probablemente fueron entre 10 y 30 segundos. Estaba aterrorizado. Solo recuerdo que lloraba y sentía un miedo absoluto. Finalmente, mi madre salió de su estado y miró alrededor, y luego me miró a mí. Empezó a llorar, pero diferente a como había llorado antes. Esta vez, parecía genuino y estaba angustiada. Luego me abrazó y me dijo que conoció a Mamá María. Me contó cómo vio nubes aparecer en el cielo azul. Mamá María apareció sobre una nube mientras extendía los brazos y le decía que más tarde ayudaría a todos. Nunca entendí qué era esto, y mi madre tampoco. Ella le contó a algunas personas y, por supuesto, nos miraron como si estuviéramos inventando una historia. Nos dimos cuenta de que era mejor mantenerlo solo para nosotros mismos. Durante estos años de crecimiento, los números 3, 33, 333 se convirtieron en números prominentes. No sé por qué ni cómo explicarlo. Lo único que puedo decir es que he vivido mi vida y tomado caminos utilizando estos números y ocurrencias aleatorias. Todo lo que sé es que estoy muy feliz con cómo terminé, dónde estoy, y sé que de alguna manera estoy siendo guiado en mi camino. No sé por qué, pero siempre he tenido una fascinación y apreciación por el cristal de cuarzo claro. Es más espiritual que religioso, y tampoco puedo explicarlo. Una tarde, estaba con mis juguetes en el segundo piso de la casa, cuando una esfera blanca extremadamente brillante, de aproximadamente 2 o 3 pulgadas de diámetro, entró en la habitación y se desplazaba lentamente en el aire, a unos 4 pies del suelo. La esfera ascendió y descendió, cambiando su velocidad, y se dirigió hacia mí. Recuerdo específicamente que la esfera voló a gran velocidad hacia mi cara, así que me aparté. La esfera se detuvo y flotó aproximadamente a 2 pulgadas de mi rostro. Solo recuerdo que se veía extremadamente brillante, con un halo resplandeciente a su alrededor. No hubo más detalles de lo que recuerdo, salvo que flotaba frente a mi cara durante unos segundos y luego cambió de dirección hacia arriba, dirigiéndose hacia el techo, cruzando mi habitación y luego regresando hacia la puerta de la entrada. Estaba totalmente concentrado en ella y muy sorprendido. Me costaba mucho darme cuenta de que esto realmente estaba ocurriendo y sin tener idea de lo que podría ser. Sin embargo, nunca tuve miedo de la esfera, a diferencia de los otros fenómenos. Luego, la esfera dejó la habitación y se fue por el pasillo. Comencé a gritar por mi mamá, que estaba en el primer piso. No vi a dónde se fue la esfera, más allá de que ya no era visible en la casa. Luego, vi la misma esfera a lo largo de los siguientes años de mi vida. También comencé a ver una esfera brillante más grande, tal vez de 3 pulgadas de diámetro, que me seguía fuera de la casa. La última vez que vi una esfera brillante fue cuando tenía 17 años. Estaba con un amigo cuando esta esfera se desplazaba sobre nuestras cabezas a unos 50 pies de altura y viajaba a aproximadamente 5 millas por hora. Mi amigo vio la parte final de la esfera cuando cambió de dirección en el cielo, actuando de manera realmente anómala. Era un objeto esférico brillante, de un blanco muy brillante, moviéndose por el aire como si flotara con el viento y cambiando de dirección repentinamente, como si estuviera siendo controlado inteligentemente. Más tarde supe que el padre de mi amigo
Trabajaba activamente como contratista de defensa. Visitaba el Pentágono con frecuencia y formaba parte de un equipo de vigilancia global que identificaba y localizaba figuras prominentes. Específicamente, una que fue asesinada en 2011. Hace unos meses tuve una conversación con él. Me dijo: sí, tengo conocimiento sobre el tema. Te diré que estuve en Wright-Patterson y ahí fue donde crearon el primer ovni hecho por el hombre. No estuve ahí en sus inicios, pero sí mucho después. No sabemos qué son ni de dónde vienen, pero ya están aquí. Diré que estoy en contra de enviar señales porque no sabemos qué esperar. También solía decirles a mis amigos que el diablo vivía en casa. Cuando mi madre se enojaba o tenía otro episodio, siempre me decía que yo era el hijo del diablo. Luego le contaba a mi padre lo que decía. Después de ver las esferas, cambié mi postura a amigos. Era muy joven y no sabía cómo explicar lo que estaba viendo, salvo relacionarlo con las enseñanzas de la iglesia. Entre aproximadamente 1996 y 2000, recuerdo un viaje al Observatorio Griffith de Los Ángeles. Mientras subíamos la colina durante el día, con un cielo claro, observé lo que parecía un gran disco plateado. La parte trasera del disco estaba achatada y emitía una luz azul. Luego, el disco salió rápidamente de la colina y se dirigió hacia el océano. Recuerdo haberle dicho a mi padre: mira, papá, es el halcón milenario. Relacionaba lo que veía con el objeto o nave más lógico que podía pensar. Mi padre no lo vio. Él me contó una historia solo un par de veces y dudó mucho en decirla. Cuando mi padre tenía más o menos la misma edad que yo en ese entonces y vivía en la granja de su familia, un día salió a cazar ardillas. Mientras caminaba por un prado abierto, alejado de los árboles, decidió acostarse y descansar. Dijo con firme convicción que observó una nave que se posaba sobre él en el prado. La describió como un platillo volador común. Nunca habló mucho de eso, como si se avergonzara de contarlo. Solía decir que no sabía si se había quedado dormido y había soñado con eso, sonando como si intentara encontrar alguna explicación lógica. También creo que temía que la gente pensara que estaba loco, lo mismo que temo yo. Mi padre siempre quiso llevarme en viajes aleatorios y esporádicos a través del país. Él y yo volamos a Texas, recogimos uno de sus vehículos y regresamos en coche. Este viaje ocurrió aproximadamente entre 2004 y 2006. Al regresar, mi padre quiso hacer una parada en Roswell, Nuevo México. Me llevó al Museo Internacional del OVNI. Antes de regresar al hotel, me llevó a otro lugar, en el desierto, y me dijo que ahí se encontraba el supuesto sitio donde el ovni había chocado. Caminamos por el desierto, tocamos la arena, y me preguntó cómo me sentía o qué sentía al estar ahí. Le dije que no sentía nada diferente, y nos fuimos. Más tarde, cuando ya estábamos de vuelta en la ciudad, mi padre recibió una llamada telefónica de su hija. Ella estaba angustiada. Mientras hablaba por teléfono, me dijo que estaba en el patio trasero y que había un gran ovni plateado sobre su cabeza. Lo describió como un ovni tradicional y que era un disco plateado. Esto ocurrió durante unos minutos. Mientras estaba en el teléfono, mi padre dijo: no vas a creer en dónde estamos. Estamos en Roswell. Mi padre quiso hacer una parada en White Sands. Mientras estuvimos ahí, caminamos por la arena, cargamos todo y continuamos nuestro viaje. En mi adolescencia, entre los 12 y 16 años, continué teniendo sueños recurrentes. Esta vez,
Mis sueños se sentían como si viviera durante un largo periodo de tiempo dentro de grandes eventos en los Estados Unidos. Estos sueños también estaban conectados como si fueran una continuación. Eran esporádicos y ocurrían aleatoriamente durante estos años. Comencé a observar grandes eventos de caos masivo y desconfianza hacia el gobierno y actos violentos contra la policía. La gente se dividió, se volvió contra sí misma y era muy violenta. El derrocamiento del gobierno injusto se convirtió en un detalle prevalente en el sueño, mientras ocurrían disturbios y merodeo. Las personas luchaban entre sí y además peleaban contra la policía y el ejército. Todos estaban en conflicto. De repente, sin advertencia, hubo explosiones nucleares. Los Estados Unidos sufrieron una muerte masiva. Observé a potencias extranjeras invadir a los Estados Unidos en grandes oleadas, desde el aire hasta el mar. Varias naciones llegaron a tierra y comenzó la guerra. Los sobrevivientes diezmados por la guerra nuclear se unieron para luchar contra los agresores extranjeros. Durante los sueños, vi caballos siendo usados como vehículos y medio de transporte. Grandes olas de personas siendo guiadas de pueblo en pueblo y recogiendo cualquier suministro para sobrevivir. La gente se adaptó y vivió en las colinas, en las montañas, y comían lo que la tierra les proporcionaba, además de todos los animales que no habían sido envenenados por la radiación. La muerte era inevitable, y la gente perdió la esperanza. Me obsesioné con estos sueños. Estaba asustado y temía todo lo que veía. Siempre creí que sucedería. Comencé a convencerme de que solo era un sueño, y me concentré en mi vida, en mi propia supervivencia, y en la realidad de poner comida sobre la mesa. Era solo un sueño. 2020 abrió mis ojos y vi las mismas imágenes. Estar en la línea y ser testigo de la destrucción total, el odio y la violencia fue abrumador. Siempre pensaba en mis sueños y era el mismo presagio. Me niego a vivir con miedo y a todo lo que no puedo controlar. Espero un mundo mejor y que todas las personas aprendan a vivir unas con otras a pesar de nuestras diferencias. Luego, los eventos extraños comenzaron de nuevo, incluidos terrores nocturnos. Estos años fueron diferentes e incluyeron gemidos o llantos audibles fuera de mi ventana. Comencé a experimentar mucha parálisis del sueño. Sea lo que sea este fenómeno o el efecto físico que tiene, ocurrió con mayor frecuencia entre mis años de adolescencia y principios de la adultez. Una noche, me desperté con la extraña sensación de no estar solo en la habitación. Sentí dos fuertes agarres en mis tobillos y comencé a sentir que mi cuerpo estaba siendo arrastrado fuera de la cama. Me aterroricé, pero no vi a nadie. Terminé contándole a mi madre y durmiendo en otro lugar. De vez en cuando las esferas regresaban. Esta vez se quedaban afuera y parecían moverse junto a mí, o simplemente aparecer, hacer cambios de trayectoria y luego volar lejos y desaparecer. También quiero agregar que no eran satélites. Los satélites se mueven en un patrón lineal, pueden ser rastreados e identificados, e incluso, en casos extremos, muestran lo que parece un cambio de dirección mientras navegan por la curvatura de la Tierra. Las esferas que estoy describiendo son extremadamente brillantes, están cerca, a menos de 300 pies, y cambian de velocidad y dirección de manera repentina o se detienen y flotan. Esto no era un satélite. Comencé a tener algunos sueños horribles sobre la misma persona. El sueño comenzaba como un vacío negro. Directamente delante aparecía una imagen de rostro blanco,
como si estuviera lejos, y se veía muy pequeño. El rostro se acercaba lentamente en el vacío, a un ritmo constante, moviéndose en una línea recta. Surgieron más detalles y vi un rostro pálido de una mujer, con el cabello largo y negro, la piel suave. A medida que el rostro se acercaba lentamente, su cabello se arrugaba, se volvía más corto y lentamente se tornaba blanco. Su piel de repente cambiaba y empezaban a aparecer venas moradas por todo su rostro. Sus ojos se volvían de un color oscuro a otro completamente blanco, como si estuvieran girados hacia la parte posterior de su cabeza. Su boca comenzaba a abrirse lentamente y de repente estaba frente a mí, justo frente a mi rostro, como si su nariz fuera a tocar la mía. Solo puedo describir la sensación como un terror absoluto, sin la capacidad de irme o mirar hacia otro lado. Comencé a tener estos sueños un par de años antes de las experiencias físicas. Una noche, mientras conducía a casa, aproximadamente entre el 2008 y 2010, era el único vehículo en la carretera. Al acercarme a casa, llegando a una curva en un vecindario residencial, vi a un hombre alto vestido completamente de negro. Tenía el cabello negro y me llamó la atención porque llevaba lo que parecía un abrigo largo o un abrigo de invierno, también oscuro. Al acercarme aproximadamente a 15 o 20 metros, el hombre pasó de estar parado en la carretera junto a la acera a caminar repentinamente. Caminó, se dio vuelta y se enfrentó a mi vehículo con los brazos colgando a los lados, y actuó de manera indiferente. Inmediatamente viré hacia el carril contrario para evitar atropellarlo. Mis nervios estaban alterados y cuando miré por el retrovisor, lo vi parado en el mismo lugar, pero ahora mirándome. Esto me perturbó y se lo conté inmediatamente a mi padre. Él llamó a la oficina del sheriff y enviaron unidades marcadas para revisar el área. Aproximadamente 20 o 30 minutos después, uno de los oficiales se contactó con nosotros y nos dijo que habían revisado toda el área, pero no encontraron a nadie ahí. Esto me perturbó, me hizo sentir loco, pero me confundió sobre quién o por qué haría algo así. He aceptado que debe haber sido alguien con intenciones suicidas o una persona que estaba pasando por una crisis de salud mental. La mejor manera en que puedo describir la sensación es esta: como si te pidiera que salieras y encontraras un coche negro en la carretera y lo ves. Fue tan real como eso. Hasta el día de hoy, estas experiencias me han sacudido profundamente. Me he quedado sin ninguna explicación. Me he preguntado y cuestionado la noción de si podría tener algún tipo de problema de salud mental, lidiando con algún tipo de trastorno psicológico. Incluso cuando se lo conté a lo que pensaba que eran mis amigos más confiables, me describieron como psicópata o loco. Todo lo que puedo decir es que luego todo se me fue aclarando por múltiples entidades gubernamentales y privadas contratadas tanto por el ejército de Estados Unidos como por la ley de Norteamérica. No puedo explicarlo más allá de la experiencia misma. Como les mencioné anteriormente, lo que observé, sentí y escuché, todo fue tan real como el mundo que te rodea hoy. Esto me ha plagado enormemente, afectando mi vida personal e incluso a veces en lo profesional. No hay explicación y no sé a quién acudir o ver. Agregaré algo más porque creo que es un detalle importante. No experimenté ninguna actividad de poltergeist en estos últimos años, aparentemente de interferencias electrónicas ocasionales, puertas abriéndose o cerrándose, ruidos y sensaciones de no estar solo en una habitación. Una noche,
Estaba viendo televisión en la sala. Mi padre ya se había ido a dormir. Recuerdo percibir algo con mis oídos y sentir una extraña sensación. Se sentía como si estuviera flotando. Miré y directamente adelante está la puerta principal de nuestra casa. Me estoy acercando a la puerta. Sentí la temperatura en la casa y vi todos los muebles y objetos tal como estaban. Me movía en un movimiento lineal hacia la puerta. Esto era diferente. Comencé a preguntarme si estaba soñando. Me estaba acercando a un espejo colgado en la pared. No podía girar la cabeza, pero sí podía controlar el movimiento de mis ojos. Miré el espejo y me vi a mí mismo en una posición sentada, flotando, simplemente sobre el suelo, pero moviéndome. Mis brazos estaban levantados, como si estuviera sentado en una silla. Fue entonces cuando me di cuenta. Comencé a gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. No podía hacer ningún ruido audible. No podía moverme. No tenía el control. Me acerqué a la puerta y se abrió por sí sola. Floté fuera de la casa y comencé a elevarme más alto en el aire. Sentí el aire frío de la noche. Olía a nuestro jardín delantero con la vegetación alrededor. Miré hacia arriba y vi un gran disco de color plateado flotando en el aire. A medida que me acercaba, parecía de plata esterlina, pero pulido o suavizado. Era sin costuras y no parecía nada que hubiera visto antes. Acercarme fue lo último que recuerdo. Recuerdo sentirme consciente, despierto, alerta y absolutamente aterrorizado. Me desperté y estaba acostado de espaldas en mi cama, mirando el techo. Ahora estaba en el dormitorio y no en la sala. No consumí drogas ni alcohol. Fue un momento revelador, por decirlo menos. Inmediatamente le conté a mi padre. Lo descartó como un sueño. Fue entonces cuando todo comenzó a cambiar para mí. También mi padre. Debo hacer notar que no había consistencia en la frecuencia de las visitas. También debe notarse que, ahora, vivo en un lugar diferente. Nuestra casa está en el borde de un vecindario residencial y el jardín trasero da hacia una vasta costa y una cadena montañosa. Esta experiencia es lo que más me perturba. Como ya he descrito lo mejor que pude cómo me sentí, no puedo enfatizar más lo suficiente para hacerte ver que esto lo sentí como una experiencia real. Después de haber estado en múltiples incidentes críticos y mirar hacia atrás, ya sea en supervivencia o muerte de otros, siempre he tenido momentos de darme cuenta y preguntarme, ¿realmente sucedió eso? Así es como me sentí, y no me gusta hablar de esto. Si has tenido experiencias similares, me gustaría saberlas. Me desperté una noche en la cama. Me encontraba en mi dormitorio y estaba oscuro. La habitación estaba parcialmente iluminada por la luz del pasillo. Mi perro estaba en la cama conmigo y también despertó. Recuerdo ver el reloj digital y eran, otra vez, las 3 de la madrugada. No recuerdo si era exactamente las 3 o las 3:03, pero escuché los sonidos de alguien caminando en el pasillo. Miré hacia arriba y hacia la puerta esperando ver a mi padre, ya que no era raro que él fuera al baño por la noche. De repente, sin previo aviso, vi una sombra que se hacía más grande y ahora pensé que mi padre iba a entrar en la habitación. Vi lo primero que reconocí como un niño. Era bajo. Caminó con indiferencia hacia mi habitación, con los brazos a los costados. No se veía natural. Estaba calvo. Su cara era pequeña. No tenía orejas y parecía que pudiera haber agujeros en los lados de su cabeza. Parecía masculino. Sus ojos eran oscuros y grandes. Vi una nariz pequeña y una boca,
Estaba usando un traje que cubría todo su cuerpo y se veía como un traje de neopreno. Se ajustaba alrededor de su cuello y cubría casi todo de él, excepto sus manos. No recuerdo haber visto sus pies. El traje parecía de color azul oscuro o grisáceo y la habitación estaba parcialmente iluminada. No sabía qué pensar ni qué hacer. Él caminó hacia la habitación y calmadamente se dirigió al final de mi cama y se detuvo. Se quedó ahí y me miró brevemente. Me golpeó. No estaba soñando. Esto era real. Hay un extraño en mi habitación y en nuestra casa. Comencé a gritar por mi padre mientras trataba de levantarme de la cama para defenderme. Estaba absolutamente aterrado. Nunca me había sentido así antes, salvo por el shock que experimenté en algunas situaciones de vida o muerte en el trabajo. No podía gritar. Era como el otro encuentro. Me empujaron de nuevo a la cama. Mi cuerpo se bloqueó y no podía moverme. Lo único que puedo describir es que la sensación era como un imán y había una fuerza de atracción tan fuerte y tenían control total de mí. No podía mover la cabeza, pero podía mover los ojos. No fue hasta que comencé a concentrarme en su rostro. Lo que pensé que era un niño, ahora parecía un hombre mayor. Su rostro estaba extremadamente arrugado, con líneas en la frente, mejillas y cara. Sus ojos grandes eran amplios, muy profundos. Se veían como ojos normales de persona asiática, pero mucho, mucho más grandes. Sin previo aviso y así de rápido, bajó y me agarró los tobillos. No puedo describir el sentimiento de este terror. Por alguna razón, pude liberarme físicamente de lo que me estaba sujetando. No solo estaba extremadamente asustado, sino que también estaba enojado. Ahora he sentido exactamente esa misma sensación muchas veces durante incidentes críticos. Luchar o correr. Quería separarme y acceder a cualquier arma u objeto que tuviera en mi habitación. Esto era una invasión de hogar. Usé mi pie derecho y lo pateé. Recuerdo haberle pateado la cara y me pareció mucho más ligero de lo que esperaba. Cayó hacia atrás contra la pared y luego se vio tan sorprendido como yo. Fue extraño, como si hubiera habido un breve momento de pausa. Luego me forcé hacia abajo en la cama nuevamente. Mi perro también estaba ahí. Ahora no lo podía ver y no hubo ladridos. Lo vi acercarse a mis pies nuevamente y luego otro hombre entró en la habitación y caminó hacia mi lado mientras yo estaba en la cama y simplemente me miró desde arriba. Me desperté. Ya era por la mañana. No puedo explicar la aterradora motivación de descubrir si fue un sueño o si realmente pasó. De nuevo se lo conté a mi padre. Se lo conté también a amigos muy cercanos y personales. Comenzaba a sentirme loco. Me convencí a mí mismo de que era una pesadilla, solo un sueño. Hasta el día de hoy, lo recuerdo y no sé qué más decir. Se sintió real. Sucedió. La siguiente experiencia fue lo que me dio la confianza de que esto era real. Fue una vindicación. Me desperté nuevamente una noche en la cama. Esta vez, mi perro estaba con mi padre en su habitación. Alguien estaba en mi cama. Miré hacia abajo y la parte de las cobijas estaba levantada. Me incorporé y me senté derecho. Sentado en la cama, había un pequeño ser. Tenía una piel clara y suave. Sus ojos eran grandes y oscuros, pero tenía el cabello largo y muy negro. El frente de su cabello era un estilo con flequillo. Recuerdo que estaba muy recto. Este ser se sentó y simplemente me miró. Lo sentí nuevamente.
Empecé a gritar mientras me levantaba, pero esto era diferente. Podía gritar y podía moverme. Me empujé hacia atrás y comencé a incorporarme cuando mi padre comenzó a entrar en la habitación rápidamente. Mi padre gritó: «¿Qué es eso? ¿Qué es ese ser?». Encendió la luz. El ente había desaparecido. Las cobijas golpearon la cama. Mi padre y yo nos quedamos en silencio. Estábamos procesando todo. Mi padre comenzó a preguntarme qué había pasado, pero no lo sabía. Estaba asustado. Terminamos yéndonos a la cama. A la mañana siguiente, nos sentamos en silencio. Empezamos a hablar de ello. Mi padre sabía que ahora era real y que era algo muy confuso, aterrador y sorprendente. Continuamos viviendo nuestra vida, pero no hablamos más sobre ello. En mi siguiente experiencia me desperté como normalmente lo hago, a la misma hora, en el mismo lugar. Solo que esta vez comencé a sentirlo nuevamente, pero escuché algo afuera. Mi puerta corrediza da al patio trasero. Las persianas estaban abiertas. Vi de pie afuera de la puerta de cristal a dos de los pequeños hombres. Ellos me miraban. La puerta corrediza comenzó a abrirse por sí sola mientras ellos permanecían ahí. Y lo mismo, me vi forzado hacia la cama. No podía gritar. Vi cómo se acercaron a mi cama y miraron hacia abajo. Vi el techo comenzar a cambiar. Observé algo familiar. Unas líneas verdes casi como láser que aparecían en el techo. Luego vi cómo aparecía en el techo una cuadrícula de líneas verdes. Y después, el techo comenzaba a volverse transparente. Vi el cielo nocturno y las estrellas. Uno de los pequeños hombres miró hacia abajo y luego miró hacia el techo. Todos comenzamos a flotar hacia arriba a través del techo. La nave plateada estaba ahí. Esta vez, alrededor de su borde exterior, pude distinguir luces moradas y azules que rotaban alrededor de ese borde. Las luces se veían como plasma. Había un pequeño zumbido audible. La mejor manera de describirlo era como si el sonido de un cuenco tibetano estuviera cantando a un ritmo constante. La última experiencia en esta casa fue cuando me desperté y lo sentí nuevamente. Solo que esta vez ya lo esperaba. Fue diferente. Nadie entró en la habitación. Pude moverme. Miré y eran alrededor de las 3 de la madrugada. Escuché el zumbido, pero no vi a nadie. Abrí la puerta corrediza y salí. Suspendida sobre la casa estaba la nave plateada. Estimaría que tenía unos 9 o 15 metros de ancho. Miré hacia arriba y permaneció ahí, pero ya no sentía miedo, incluso sonreí. Comenzó a elevarse hacia la atmósfera y salió disparada hacia el océano. Después desapareció. En un instante, ya no estaba. En el principio de mi adultez, en el 2014, mi esposa y yo fuimos a acampar en la cima de una cordillera local. Esto está fuera de Los Olivos, en California. Era una ocasión especial. Había sido miembro activo de una organización fraternal durante un par de años y ese día había sido inducido a un cuerpo especial y se me dio un grado específico. Esto era importante para mí. Celebramos y decidimos acampar en la caja de mi camioneta. Estábamos estacionados en un pequeño claro, rodeados de árboles altos. Me desperté esa noche, con la misma sensación de siempre. Miré hacia arriba y vi las luces moradas y azules rotando a la distancia. Lentamente y de manera suave, observé cómo la nave plateada descendía. Se movió desde más allá de la línea de los árboles en un patrón diagonal.
Luego se dirigió al claro y se suspendió sobre él. También comenzó a elevarse hasta que desapareció. Esa fue la última vez que la vi. No he tenido ninguna otra experiencia desde entonces, aparte de pequeñas interferencias electrónicas y cosas raras en la casa. Las experiencias físicas parecen haber terminado. Mantuve silencio sobre esto durante años. No le cuento a nadie ni hablo sobre esto, especialmente en el trabajo. Conocí a una mujer mayor que afirma haber tenido las mismas experiencias que yo. Mi esposa sufrió 2 abortos espontáneos antes del nacimiento de nuestro hijo. La mujer mayor me dijo que ellos los habían tomado y que están vivos. Me enojé muchísimo por esto y aún sentí el trauma y el dolor por la pérdida. Nunca volví a hablar con ella, pero a menudo me pregunto si debería. Un día contacté frenéticamente a una organización específica. No sabía con quién más hablar. Recibí una llamada telefónica de Danny Sheehan y hablamos durante unos 20 o 30 minutos. Me dijo que todo lo que había experimentado era real. Me dijo que había experimentado un shock ontológico. También procedió a contarme que cuando estuvo en un SCIFF y revisó los documentos y fotos de lo que parecía ser una nave que se había estrellado, le mostraron un kit con las marcas de la nave. La conversación fue simplemente una confirmación desde su punto de vista. No sé qué más pensar. No sé qué fue todo esto, por qué o cómo. Enigma Labs se puso en contacto conmigo para presentar informes de avistamientos. No sé cómo me siento al respecto y no he enviado nada. Sigo viviendo mi vida y es buena. Estoy bendecido con las experiencias que he tenido en este mundo, tanto buenas como malas. Todo lo que sé es que cuando estuve a punto de morir, el torbellino de preguntas regresó. Los sueños comenzaron a ocurrir nuevamente de vez en cuando. Si soy honesto, elijo continuar viviendo mi vida sin esto. Se ha ido y no los he vuelto a ver ni siento que regresarán. Valoro el tiempo con mi familia. Ellos son lo más importante. Pero también creo que es importante compartir mi historia, si es que hay otros en la misma situación que estuve yo. No estás solo y no estás loco. Sigo orando para que todos vivamos juntos en paz, protejamos nuestro mundo y aprendamos a vivir con las diferencias que tenemos entre nosotros. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.